Hola, buenas tardes. Habla Juan Sebastián Villada de la Universidad Uniminuto, estudiante de Comunicación Social. Esta tarde me encuentro con un invitado, el cual nos va a colaborar con unas cuantas preguntas sobre el tema de la actualidad a nivel nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Mora y con mucho gusto quiero participar en la actividad. Muchas gracias, señor Edwin. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el gobierno actual en su lucha contra la corrupción? Pues en mi opinión personal yo creo que es como un reto para el gobierno nacional el tema de la corrupción, porque pues de todos modos para nadie es un secreto que eso ha trascendido de generación en generación y pues siempre genera siempre cierta discordia, pero entre más discordia genere, pues mucho más se, se agranda lo que es la polémica. Y esto genera pues puntos de vista diferentes bajo los cuales las personas quieren tener la razón. Y en ese vaya y venga de las situaciones que se presentan, por ese motivo, por la corrupción, esto se van formando las guerras. Y para nadie es un secreto, vuelvo y repito, que la guerra es lo que más genera economía, eh, sin importar los, los chiquitines, los que quieren ser parte del desarrollo social del país y de una nación, pero las mentalidades egoístas es lo que hacen. Entonces corrompen el pensamiento de un pequeño para que a tal punto entre a ser parte de ese grupo de corrupción. Ok, hablando también del tema económico, ¿qué opina usted sobre cómo están afectando las políticas económicas actuales a la inflación y al costo de la vida de las familias? Mi punto de vista, ¿no? Afecta en cierto modo, lógicamente, porque pues muchas personas devengamos es solamente un mínimo. Uno va a solicitar un crédito y el primer requisito es que devengue más de 2 sueldos mínimos. Entonces, bien sea para vivienda, bien sea lo que sea, un crédito, lo que sea. Entonces, desde ahí en adelante parte por decirlo así, la discriminación económicamente. Entonces, porque yo soy empleado y mi sueldo no va más de un mínimo. Da el mínimo con algunas arandelas que le pone los que administran la empresa, pero no alcanza más de 2 mínimos. Entonces, la inflación ha aumentado, claro, y afecta en cierto modo. Pero pues yo soy partidario de que si no se toman decisiones en ese sentido de la parte económica financiera del país, hacer algo diferente o proponer una estrategia que determine un antes y un después de esa situación. Entonces no vamos a seguir lo mismo, asalariados y cada vez con un costo de vida más alto, sin, sin poder disfrutar verdaderamente de la economía, de un buen puesto, eh, de una buena pensión. Entonces todo eso conlleva, pienso yo, ¿no? En mi punto de vista, pienso yo que eh, es reprochable, pero es positivo a largo plazo. Entonces soy creyente de que los cambios que han habido económicamente, toda esta transformación financiera en su trasfondo tuvo su origen, pero también puede tener un buen desempeño, un buen desarrollo. Y soy creyente de eso y pues le apostamos a eso. Ok, y hablando con el tema de la discriminación, ¿cómo afectan los prejuicios raciales y la discriminación a las oportunidades económicas de las minorías? Bueno, en ese tema yo he hablado con otros compañeros que nos sentamos así a tomar café y a hablar sobre los temas, ese tipo de temas. Como dice jocosamente esto, arreglando el país, pero en sí a veces tocamos temas que nos competen, en los cuales no es necesario pues apoyar y aportar la opinión, bien sea positiva, bien sea negativa, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, yo pienso que uno debería ser parte de ese proceso. Entonces, debería darse la oportunidad más, ¿sí? O sea, yo apoyo a aquellas partes donde han puesto, por decirlo así,
un no a la discriminación, pero no el del todo, ¿sí me entiendes? Eh, lo hablo pues, por el tema de empresario, el tema empresarial y de tema laboral, donde encontramos podemos ver que hay muchas personas que tienen buenas aptitudes y que tienen buena capacidad para trabajar y que hacen un trabajo, por decirlo así, sin esperar mucho a cambio. Pues lógicamente uno espera que le paguen, ¿no? Por hacer desarrollar un trabajo, pero hay personas que se toman muy a pecho, por decirlo así, el realizar la actividad laboral como debe ser y más, y aún más. Y a esas personas no se les reconoce, no se les remunera su conocimiento, su experiencia y en ese tipo. Y entonces yo opino en esa parte que hay discriminación, que falta poco erradicarla, sí, en el tema laboral, no solamente en el tema social. En el tema social se ha erradicado todo lo que conlleva a lo racial, pero no ha sido significativo. Siempre sigue estando ahí como por debajo de cuerda, entonces es ahí donde mucho joven, mucha jovencita, incluso adultos se desaniman. Entonces no hay, porque no ven esa oportunidad. Listo, la opinión de todas las personas es importante. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una buena tarde. Mucho gusto para servirles. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Habla Juan Sebastián de Comunicación Social de la Universidad de Uniminuto. Esta tarde nos encontramos con una invitada especial a la cual le realizaremos un par de preguntas. Hola, buenas tardes. Un gusto. Mi nombre es Caterine. Hola, Caterine. Kate, ¿qué opinas sobre el desempleo que hay actualmente en Colombia? Tanto como para los jóvenes como para adultos. Pues en el momento la verdad pienso que, bueno, para mí personalmente, pienso que las empresas deberían como brindar más oportunidades a los jóvenes, porque la mayoría de empresas, en mi caso, me ha pasado porque pues yo trabajo como emprendedora, o sea, trabajo pues sola, independiente, y siento que he tocado muchas puertas y la mayoría de empresas piden o demasiados requisitos o lo que primordialmente piden las empresas, pues se me hace a mí esa experiencia. Y siento que si tú a un joven no le das como la posibilidad de que empiece o la oportunidad, nunca va a conseguir esa experiencia. Entonces siento que como que esas son las pequeñas fallas que tienen, por decirlo así, la mayoría de empresas. Pues para mí, ¿no? En lo personal, por lo mismo decidí cómo emprender y cómo brindar oportunidad a las demás, a los jóvenes más que todo. Ok, vale. Y tanto en tema con lo del orden público, ¿qué impacto ha tenido la violencia entre las comunidades y en el tejido social? Pues para mí que en este momento estoy viviendo en la ciudad de Medellín, se vive mucho lo que es la inseguridad. O sea, ya por lo menos no puedes tú estar seguro prácticamente en ningún lado, ni en un parque, no se puede salir con los niños a compartir. Digamos en Ibagué aún se puede, o en algunos lugares se puede, porque Ibagué se me hace que como tiene un poquito más controlado eso. Pero lo que son las grandes ciudades, por ejemplo, lo que es Bogotá, Medellín, he tenido casos personalmente que me han llegado a robar, o sea, estando ahí compartiendo con mis hijos, me han robado, he visto cómo roban personas al lado de uno y uno prácticamente, o sea, uno prácticamente ya no hace nada porque uno prefiere mil veces entregar las cosas a que salir lastimado. Entonces siento que a Colombia todavía le falta mucho en tema de seguridad, en tema de, bueno, la policía, todo lo que es tema de seguridad, siento que aún nos falta demasiado. Como país nos falta demasiado. Vale, Kate, muchas gracias. Y con esto damos conclusión a las entrevistas que le realizamos a dos habitantes de la ciudad de Ibagué, hablando sobre política, corrupción, desempleo y la seguridad que recibe actualmente el país. Mi nombre es Juan Sebastián Villada, de la Universidad de Uniminuto. Soy estudiante de comunicación social. Gracias.